Una de las preguntas que seguramente todos nos hemos hecho sobre el comportamiento es ¿por qué mi familia se comporta así? ¿Por qué algunos maestros se comportan de tal forma? Y en general, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Y allí es donde entra el siguiente término sobre construcción de la realidad social. Ujú. Este término se crea por un conjunto de percepciones, también sobre creencias, también en normas y en valores que las personas constituyen y comparten a través de interacciones diarias. Entonces, vamos a entender esta parte de construcción de la realidad social basándonos en 4 puntos que van a ser valores, percepciones, creencias y normas, que a su vez se van a basar en otros 5 puntos que vamos a estar checando. Y bueno, para entenderla mejor, vamos a empezar por el punto número 1, que como decíamos hace rato, todo esto de valores, percepciones, normas y creencias se van a compartir a través de interacciones diarias conocidas como interacción social. Interacción social. Interacción social. La realidad social se va a formar a través de estas interacciones entre personas. Entonces este va a ser un proceso entre personas. Interactuando con las demás personas podemos tener, cambiar o generar nuevos valores, creencias, percepciones y normas que pues vamos a ir presentando en lo que interactuamos con esas personas. Entonces, cada conversación, cada gesto o comportamiento contribuye a construir significados compartidos que pues en una conversación tú entiendas qué te trata de decir la otra persona y él entienda lo que tú le quieres decir. Entonces, un ejemplo que podemos tener es esta frase: odiar equipos de fútbol sin ser fan, ¿no? Decíamos que la interacción social moldea nuestras percepciones, nuestras creencias y nuestras normas. Algo que a mí me pasaba antes era justamente esto. Yo no seguía nada de fútbol, ni no conocía nada, pero aún sin verlo, sin jugarlo, sin tener una idea clara de cómo es ese mundo del fútbol, ya sabía qué equipos de fútbol teníamos que odiar, ¿no? O qué equipos de fútbol son buenos, sin siquiera verlos jugar. Ya te generabas una idea a través de lo que tú veías en las demás personas, de lo que escuchabas, te generabas esas creencias y esas percepciones de algo en lo que tal vez no tenías y no tienes idea. Y bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es sobre normas y valores. Aquí vamos a enfocar en estas dos, normas y valores. Normas y valores. Vamos a entender a las normas como reglas no escritas que guían el comportamiento. Serían reglas no escritas. Mientras que el valor van a ser creencias de lo que tomamos nosotros como importante. Vamos a ponerlo como lo importante. Y bueno, un ejemplo que podemos tener de estas normas y valores, que recordemos que normas son reglas no escritas y valores lo importante. Entonces, en el contexto tenemos el respetar a los adultos mayores, que pues es algo que se ha generado con el paso del tiempo y que pues tenemos que respetar, tenemos que darles importancia a los adultos mayores y al respeto que pues ellos merecen. Y bueno, esa sería una norma y un valor que pues sigue presente y que pues debiera de seguir presente en este momento. Entonces pasamos al punto número 3, que el punto número 3 sería sobre el lenguaje. El lenguaje va a ir constituyendo
no solo un medio de comunicación, sino también que va a ir moldeando nuestra percepción del mundo. El lenguaje va a moldear la percepción del mundo. La percepción del mundo. Y bueno, un ejemplo que podemos tener es el de poder decir yo sé leer. Yo sé leer, pues en español sería justamente yo sé leer, pero yo también sé que si yo dijera I can read, esa percepción del mundo pues cambiaría, porque es otro idioma en que usaríamos pues el lenguaje de una forma diferente. O que también sé que puedo decir en un idioma, en un dialecto de mi comunidad, donde el lenguaje pues se va a ir moldeando. Algo que igual escuchaba hace poco es sobre el aiga. Una frase que decimos que no existe, porque no podemos decir aiga sino haber. Entonces este aiga es una forma en la que podemos moldear la percepción del mundo. Aunque no exista esa palabra, sabemos a qué se refiere. Entonces podemos entender el mundo que gira alrededor de esta frase aiga, aunque pues no exista. Entonces pasamos con el punto número 4, que es sobre identidad social. Identidad social. En identidad social, pues podemos decir que es la forma en la que nos identificamos y que influye en cómo pues interpretamos el mundo y nuestras experiencias. Nos identificamos. Identificarse. Con la entrada de la adolescencia, pues vamos viendo a qué grupos podemos pertenecer, a qué grupos pues empezamos a sentirnos parte de ellos, ¿no? Entonces ya no decimos yo he visto grupos religiosos, sino que ya decimos yo soy cristiano, yo soy católico, teniendo en cuenta pues esta parte del yo, porque al decir yo ya damos a entender que pues al pertenecer a ese grupo nos sentimos parte de ese grupo. Entonces estos grupos nos van a dar un poco de identidad social, que a su vez pues nos va a generar nuevos valores, nuevas normas, percepciones y creencias por las que nos vamos a ir rigiendo y vamos a ir generando más identidad social. Y bueno, acompañado pues de todo lo demás, tenemos que interactuar con las demás personas, guiarnos en valores y normas y utilizar el lenguaje no solo para comunicar, sino para seguir generando pues esa identidad social. Y bueno, pasamos con el último punto, que son instituciones sociales. Nos lo manejan como último punto, pero es uno de los más importantes y que pues debiera estar no en el principio, sino que pues forma parte de nuestra niñez y se fortalece tal vez más en la adolescencia, pero ahorita vamos a entenderla mejor. Las instituciones pues establecen estructuras y normas que influyen en nuestro comportamiento y en cómo percibimos la realidad. Con instituciones no nos referimos a algunas que podemos tal vez confundir, sino nos referimos a instituciones como la familia, como la educación o la religión. Entonces, como decíamos, las instituciones pues van a establecer estructuras y normas que van a influir en nuestro comportamiento. Y vamos a ponerlo como el comportamiento. Y bueno, un ejemplo que podemos tener es tal vez el sistema educativo. Igual entra como una institución social porque pues en ella
tenemos interacción social, nos basamos en normas, utilizamos el lenguaje y moldeamos nuestra identidad social, el sistema educativo, los métodos de enseñanza y la cultura escolar. Aquí en algunas escuelas de mi comunidad aún siguen enseñando el dialecto de mi comunidad, entonces se sigue manejando ese lenguaje, se siguen manteniendo las normas, sigue la interacción social y la identidad social que genera el pertenecer a un grupo indígena que pues habla un dialecto y que pues se debe seguir permitiendo. Y bueno, uno de de las instituciones sociales de las que igual son de las más importantes es la familia. Esta familia va a ser nuestro primer punto de interacción social porque pues vamos a convivir con hermanos, papá, mamá, abuelos, personas que estén pues en casa y que pues tengamos esa interacción social. Normas y valores, va a haber roles, va a haber normas y valores dentro de la familia que pues va a generar justamente tal vez esta parte, el entender y respetar a los adultos mayores o formas de pensar de los demás integrantes de la familia. El lenguaje, como les decía, pues dependiendo del lugar donde vivamos y del contexto en el que estemos, podemos hablar un distinto idioma, tener palabras que tal vez para algunas personas no existan, pero que generan una percepción del mundo, aunque para los demás tal vez no sea así. También tenemos una identidad social, tal vez en estos grupos religiosos decimos yo soy cristiano porque mis padres eran cristianos, yo soy católico porque mi familia viene de descendencia pues católica. Entonces esa identidad social igual se va a proporcionar desde la familia. Y bueno, en instituciones sociales pues la propia familia se va a ir modificando, va a ir generando una nueva identidad social, va a ir generando sus formas de lenguaje, sus normas y valores, y pues se va a combinar todo en la interacción que cada uno pues tenga. Entonces estos puntos son fundamentales para entender cómo construimos nuestra realidad social, y a través de nuestras experiencias compartidas y contextos culturales pues decimos yo pertenezco, y mi realidad social se basa sí en estos 5 puntos, pero en cada uno pues de forma diferente. Entonces uno de los puntos importantes de igual de la construcción social de la realidad son los estereotipos, que pues nos va a ir generando pues nuevas formas de comportamiento, tal vez solo por moda, tal vez solo por pertenecer tal vez a un grupo social o a una institución social, y generar esa identidad social pues hacemos cosas que pues entran tal vez ya en conflicto con lo que ya venimos cargando nosotros. Entonces es restablecer tal vez esa construcción y basarnos en esa nueva realidad que pues vamos teniendo con el tiempo. Entonces, para entender la construcción de la realidad social podemos utilizar estos 5 puntos para empezar a entenderla pues de una mejor manera. Y bueno, eso es todo.